En un mundo lleno de misterio y secretos, mucho se habla sobre personas crueles que han realizado experimentos con humanos. Estos son los 3 peores que se hayan realizado en la historia. Curaba la depresión perforando cerebros. Un día de 1935, en un quirófano del Hospital Santa Marta de Lisboa, el doctor Antonio Egas Muniz se puso sus guantes, en sus manos deformes debido al reumatismo, y sin dudarlo, agarró un taladro y le perforó el cráneo a uno de sus pacientes. Y así continuó con el segundo, el tercero y el cuarto, tal como si fuese un asesino en serie. En la primera mitad del siglo XX, el neurocirujano de origen portugués Antonio Egas Muniz ganó el Premio Nobel de Medicina por inventar la lobotomía, una de las prácticas más crueles y controversiales que aparentemente curaban la depresión, esquizofrenia y el trastorno obsesivo-compulsivo. Todo comenzó unos meses previos a ese cruel día de 1935, cuando el Dr. Muniz participó en un congreso médico en Londres, donde el biólogo John Fulton en su ponencia explicó que una cirugía cerebral había acabado con el carácter agresivo de Becky, una chimpancé. Al remover su lóbulo frontal, pudo notar un cambio en su comportamiento. Sin embargo, el chimpancé dejó de realizar otras tareas por esta intervención al centro cognitivo de su cerebro. Egas Muniz quedó fascinado por los experimentos de Fulton y decidió regresar a Lisboa para comenzar las primeras lobotomías de la historia. Después de todo, tenía perfecto sentido realizar estas intervenciones a humanos, si ya había tenido buenos resultados con un chimpancé. Apenas empezaron a notarse los primeros experimentos de Muniz, en Estados Unidos decidieron ensayar un procedimiento simplificado, el cual se dio a conocer oficialmente como lobotomía. El procedimiento consistía en hundir un instrumento parecido a un picahielos junto al ojo del paciente, hasta llegar al cerebro y así destruir los nervios del lóbulo frontal, la parte interior de la corteza cerebral que nos permite movernos, razonar y entre otras tareas. En un artículo publicado en el American Journal of Psychiatry en 1937, Egas Muniz reporta los resultados de 3 de los casi 40 pacientes que había atendido en apenas un par de años. Una de ellas era una treintañera, madre de 2 hijas. Su salud mental había decaído luego de casarse, tener un par de embarazos fallidos y mudarse con su esposo al Congo belga, donde su depresión le hacía sentir que ya nada importaba. Al tener varios intentos de suicidio, su esposo, sin dudarlo, la envió de regreso a Lisboa, donde presentó paranoia asegurando que habían matado a su hermana y a sus 2 hijas. Cuando la mujer llegó al Hospital Santa Marta, donde atendía el doctor Egas Muniz, fue enviada de inmediato a la realización urgente de una lobotomía. A los 6 meses, el doctor reportaría que la familia encontraba a la mujer en condiciones excelentes, como había estado antes de su psicosis. Tortura con un suero que promete revelar la verdad. En 1910, el Dr. Robert House, un respetado ginecólogo, observó cómo un analgésico llamado escopolamina, usado durante los partos para soportar el dolor, volvía a las parturientas mucho más desinhibidas en sus conversaciones. Posterior a su efecto, el Dr. House les preguntaba si recordaban todo lo que habían comentado, pero en la mayor parte de ellas existía una laguna amnésica que no les permitía regresar a ese recuerdo. Entre 1921 y 1929, el Dr. Robert House publicó 11 artículos en Los Angeles Record, donde acuñó por primera vez el término de suero de la verdad, aplicado inicialmente a la escopolamina, pero después a otras sustancias como el tiopentato de sodio. La revista de ciencia policial American Journal of Police Science publicó un artículo sobre los posibles usos de la escopolamina en el área judicial. En sus inicios se empleó para probar la inocencia de los acusados, de forma que si bajo los efectos del suero de la verdad admitían su inocencia, se daba por válido como argumento legal. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial donde los médicos militares, familiarizados con estos fármacos, los suministraban vía intravenosa durante los interrogatorios para extraer información privilegiada a los prisioneros. Aunque las prácticas poco éticas llevadas a cabo con el suero de la verdad parecían tener efectividad, aún quedaba la incógnita de cómo funcionaba y si en realidad las personas suministradas con esta sustancia decían la verdad. Proyecto MK Ultra de la CIA para controlar la mente. Mucho se habla de todo lo que podríamos lograr si llegáramos a controlar nuestra propia mente. Pero, ¿qué pasaría si fuera controlada por alguien más?
En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, con premura, ordenó que se destruyeran todos los documentos de un proyecto con más de 20 años de investigación, nombrado como Proyecto MKUltra. Un año después, el New York Times denunciaba a la CIA por haber cometido actividades ilegales con humanos, refiriéndose a este proyecto, cuyo único objetivo era entender y controlar la voluntad del ser humano. Los métodos practicados en la investigación del proyecto MKUltra iban desde el suministro de LSD, terapia electroconvulsiva y hasta tortura. Uno de los informes sobrevivientes del año 1963 revela mucha información sobre este proyecto secreto de la CIA, cuya historia comienza muchos años atrás. Una noche del 15 de agosto de 1951, en el pueblo de Pont-Saint-Spirit, Francia, más de 250 personas fueron invadidas por la histeria colectiva y al menos 50 de ellas terminaron en un manicomio. Otros 7 fallecieron. Unos meses después, el British Medical Journal informó que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, entre cuyos componentes está el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. Todo apuntaba que la CIA era la responsable de tal catástrofe, tratándose de uno de sus experimentos de control mental derivados del proyecto MKUltra. Curiosamente, el bioquímico Frank Olson, que estaba implicado en diversos proyectos secretos de la CIA, fue enviado a esa comunidad francesa por esas fechas. Olson se había unido al proyecto MKUltra un año antes del incidente en Pont-Saint-Spirit, pero sospechosamente, 2 años después saltó del 13º piso del Statler Hotel desde la ventana de su habitación. Al comienzo, Olson y todo el equipo científico del MKUltra asistieron a un retiro de trabajo en una cabaña junto al lago, y en su segunda noche fueron drogados con LSD sin que ellos lo supieran, momento que marcó su vida y su desinterés por seguir participando en la misión perseguida por el proyecto. En 1953, unos meses antes de su muerte, solicitó su destitución como jefe de operaciones, pero sus superiores no aceptaron su renuncia y lo obligaron a tener tratamiento psicológico con el Dr. Harold Abramson, quien secretamente estaba involucrado también en el proyecto MKUltra. Olson aceptó y fue trasladado al hotel donde esa misma noche decidió terminar con su vida. Todo indicaba que el mismo Olson siempre fue experimento de su propio proyecto. Su muerte impactó profundamente en las investigaciones del MKUltra, operando así hasta el año de 1964, cuando a falta de resultados y presión del gobierno estadounidense, comenzó a desmantelarse paulatinamente. En 1973, MKUltra fue clausurado y la mayoría de sus documentos destruidos debido a la cantidad de actividades y secretos ilegales que se habían llevado a cabo. La ambición por controlar la mente de la humanidad aparentemente terminó con el proyecto MKUltra. No obstante, eso no significa que la CIA siga en su búsqueda o incluso ya lo haya conseguido. Ve la historia del avión que aterrizó con 92 cadáveres a bordo en el siguiente enlace. Si te gustó este video, dale like y recuerda suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones. Te veo en nuestra siguiente aventura por el tiempo Chrono Geek.